choque anafiláctico, entre otros problemas relacionados a este grupo importante de sustancias. Confírmenme, por favor, si se ve la presentación. Sí se ve, doctor. Gracias. Bien, entonces, se llaman eicosanoides este grupo de sustancias porque se refieren en terminología química, la palabra eico refiere entonces a ácidos grasos de 20 carbonos. Este grupo de sustancias no son hormonas ni son citocinas. Se refiere que son sustancias hormonoides. O sea, no son hormonas ni citocinas. Hormonoides porque cumplen funciones similares, pero en forma local. Es decir, son secretadas estas sustancias por las mismas células del grupo de tejidos donde deben actuar. No tienen esa característica de las hormonas que en general tienen una célula que las produce y tienen un efecto a distancia. La duración de sus efectos es muy corta, segundos a minutos. Esto permite entonces que estén produciéndose unas y otras en forma continua para lograr la homeostasis de ese grupo de tejidos, de ese grupo de células. Las acciones que tienen son variadas, muchas, porque son muchos eicosanoides involucrados, leucotrienos, lipoxinas, epoxinas, prostaglandinas, tromboxanos, y de algunos de estos, especialmente las prostaglandinas, hay varias manifestaciones químicas diferentes que tienen, por lo tanto, acciones diferentes. Por ejemplo, están involucradas en la inflamación, en el dolor, en la contracción del músculo, de algunos músculos lisos. Por ejemplo, el músculo liso uterino, por ejemplo, el músculo liso bronquial. Entonces, estamos ya viendo ciertas áreas de la clínica, como por ejemplo el trabajo de parto o la producción de aborto en algunos casos. En el caso de los bronquios, la contracción del músculo liso bronquial. Tienen también un rol con la generación de elevación de temperatura, con la fiebre, etcétera. La síntesis de las prostaglandinas se realiza a partir de los ácidos grasos de cadena larga, en especial ácidos grasos de 20 carbonos. Y el más importante de ellos, no es el único, pero el más importante es el ácido araquidónico. Tiene 20 carbonos, 2 puntos, 4 dobles enlaces. Esa es la forma como se representa, 24. Y se denomina también eicosa tetraenoico. Estos ácidos grasos provienen de los fosfolípidos de membrana.
Esto nos da la idea de que estos eicosanoides, tan variadas son sus funciones, pueden sintetizarse en todas las membranas del organismo, de todo tipo de células, desde células del sistema inmunológico hasta las células sanguíneas, como son las plaquetas. Entonces, algunos de los eicosanoides más representativos, los que vamos a mencionar especialmente hoy día, son los leucotrienos, que se abrevia LT, las prostaglandinas, cuya abreviación es PG, y los tromboxanos, PX tromboxanos. Los tromboxanos con la particularidad de que se producen exclusivamente en las plaquetas y las prostaglandinas, que son de varias clases, que se representan con letras, como vamos a ver en un momento. Tenemos acá una imagen para darnos una idea de la proveniencia y de cómo se estructuran estos eicosanoides. Aquí arriba tenemos la representación de un fosfolípido de membrana, cualquiera que sea él. Tenemos aquí el glicerol, CH2 o CHO, CH2, 3 carbonos, y tiene 2 ácidos grasos. El primero no nos interesa acá, pero el segundo está aquí representado, y es a partir de este ácido graso, en el caso del ácido araquidónico, 20 carbonos, 4 dobles enlaces. Fíjense ustedes, aquí tenemos uno a nivel del carbono 5, a nivel del carbono 8, 11 y 14. 20 carbonos en total, que mediante una enzima importantísima, que es la fosfolipasa 2, se retiran de la membrana y se presentan a grupos de enzimas que van a producir los eicosanoides. Este ácido araquidónico, una vez que se ha retirado del glicerol, se estructura automáticamente en una especie de doble cadena, se dobla sobre sí mismo debido a las atracciones y repulsiones que hay entre los distintos componentes, con el grupo ácido carboxílico en un extremo y contiguo a él en el otro extremo el grupo metilo. Entonces, hay varias líneas enzimáticas. Una de ellas es la de las lipoxigenasas y la otra la de las ciclooxigenasas. Pero nada más la imagen para ver que en este caso tenemos la presencia de una prostaglandina PG, pero de tipo E sub 1, una variante. Hay otras de tipo E sub 2, etc. Entonces, esta tiene acciones diferentes a otras prostaglandinas de tipo A, E, F, I, por ejemplo. Los leucotrienos, este es un leucotrieno de tipo A. Eso nos indica de que hay más leucotrienos. El mismo ácido araquidónico se estructura de manera diferente. Aquí ya no tiene los grupos carbonilo ni el grupo hidroxilo. Y los tromboxanos, el de tipo A2 es el más común y que tiene que ver con el proceso del inicio de la coagulación sanguínea. Entonces, tenemos una idea de cómo se forman, cómo se estructuran y de dónde vienen los eicosanoides. Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y otros. La producción de los eicosanoides podemos representarla de la siguiente forma. Aquí tenemos la representación de una célula con su núcleo y en la célula la doble capa de fosfolípidos de los cuales se extraerá el ácido araquidónico como ácido graso más importante, no el único. Entonces,
esta enzima que hemos mencionado de gran importancia, la fosfolipasa A2, y que luego vamos a ver que puede ser inhibida por la gran familia de los fármacos corticoides, potentes antiinflamatorios, produce entonces esta enzima al ácido araquidónico. Luego, una de las vías enzimáticas es la vía de las lipoxigenasas, que tienen varios productos, epoxinas, epóxidos, pero hemos obtenido para la clase de hoy y para los objetivos que tenemos solamente a los leucotrienos, LT. ¿Por qué a los leucotrienos? Porque son sustancias potentes inflamatorias. La literatura nos indica que son 1000 veces más potentes que la histamina y que están relacionados a un montón de problemas inflamatorios, pero en forma muy interesante e importante al asma. Entonces, estos leucotrienos producen todo lo que produce la inflamación, vasodilatan, aumentan la permeabilidad vascular y por eso hay edema y por eso hay moco. Entonces, estas 4 acciones de los procesos inflamatorios y de las sustancias inflamatorias como los leucotrienos o, si ustedes quieren, la histamina, tienen esos 4 efectos que no deben ustedes desconocer y que no deben olvidar. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, por ese aumento va a haber edema y moco. Entonces, estos 4 fenómenos van a producir en algunos casos, cuando ocurren a nivel de bronquios, asma. Vamos a ver más adelante un poco más de detalle de este problema clínico tan importante y su tratamiento. Una otra segunda vía de gran importancia es la vía de la ciclooxigenasa, COX. Vamos a escribir por si acaso alguien esté escuchando por primera vez. Bien, esta vía de la ciclooxigenasa, esta enzima ciclooxigenasa en realidad, trabaja sobre el ácido araquidónico y produce ese otro grupo de sustancias que son las prostaglandinas y los tromboxanos. De las prostaglandinas, como les he dicho hace un momento, existe una variedad, PGD, PGE, PGF, PGI. Esta PGI tiene su nombre especial, que es la prostaciclina, etcétera. Y tienen un número, un subíndice numérico que indica variedades de estas prostaglandinas y variedades en sus efectos dependiendo del tejido. Ejemplo de funciones. Por ejemplo, las prostaglandinas de tipo E tienen un carácter citoprotector. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos constantemente produciendo en cierto horario en especial del día prostaglandina E a nivel de las células parietales del estómago. Esto va a permitir entonces 2 efectos: que disminuya la producción de ácido clorhídrico y que aumente el grosor del moco gástrico, de tal manera que se proteja a este tejido del estómago de la gastritis y de la úlcera péptica. Ahí está escrito. Otro ejemplo de una importante acción es el de las PGI o prostaciclinas. En el proceso de coagulación sanguínea, el equilibrio entre desencadenar el proceso de coagulación y frenar ese proceso para que no tenga efectos indeseables, existen
una gran cantidad de sustancias, entre ellas las que estamos viendo ahora como los tromboxanos, que son los que van a iniciar a través de la agregación plaquetaria el proceso de coagulación. Pero para que no se vaya a un extremo innecesario y dañino el proceso de coagulación, tenemos alguna prostaglandina que va a buscar el equilibrio, que es la prostaciclina PGI, que va a inhibir la agregación plaquetaria. Fíjense cómo funcionamos, lo que les decía un principio. Por eso es que se producen en el mismo tejido donde se las necesita, donde se necesita estos eicosanoides, de una forma para buscar una función o un efecto y de otra forma para inhibir ese efecto, con duración de segundos o minutos en casos especiales. Otra vuelta, una prostaglandina E, también tiene efectos de contracción del músculo liso. En este caso nos interesa, lo vamos a mencionar al final, por eso no escribo ya, una utilidad, en algunos casos mal uso y en otros casos sí, una utilidad clínica, es el de la producción de la contracción del músculo liso en los primeros meses del embarazo como un fármaco para producir aborto provocado. Varias otras prostaglandinas producen un aumento de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas al dolor. Por eso están relacionadas al dolor. Producen fiebre, producen una alteración del termostato a nivel del cerebro y producen inflamación a través de los efectos que hemos visto aquí arriba, de vasodilatar, aumentar la permeabilidad vascular, producir edema y moco. Por eso hay un par de grandes grupos de fármacos de gran importancia, como son los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, que van a ir a trabajar sobre el dolor, analgésicos, sobre la fiebre, antipiréticos, y sobre la inflamación, antiinflamatorios, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, etcétera, etcétera. O de una forma más potente, inhibiendo la fosfolipasa 2, la familia de los corticoides. Finalmente, tenemos que los tromboxanos producidos por las plaquetas van a iniciar a través de la agregación plaquetaria producida por los tromboxanos el proceso de coagulación sanguínea. Inhibición de los eicosanoides. La misma imagen, la membrana, la enzima fosfolipasa 2 que retira ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana y los corticoides. Los corticoides son fármacos que se asemejan en el efecto al cortisol. De hecho, uno de los corticoides que se utiliza en emergencias por su efecto rápido es prácticamente el cortisol o hidrocortisona, que es el nombre farmacológico genérico. Entonces, los corticoides tienen la capacidad de inhibir, entre otros efectos que veremos al final también, la producción del ácido araquidónico a través de inhibir a la fosfolipasa A2. Ya conocemos la vía de las lipoxigenasas y en relación a esta vía, dos fármacos, una de ellas es familia y la otra un fármaco solitario. El sileutón, que tiene la capacidad de inhibir a la misma lipoxigenasa, impedir su acción, para impedir la formación de leucotrienos. Y la familia Lucast, nombre raro, fármacos como Montelukast, Zafirlukast y otros, que lo que hacen es inhibir a los receptores de leucotrienos en bronquios. Entonces, los leucotrienos, entre otras sustancias inflamatorias en el asma bronquial, que es un problema alérgico muy frecuente,
veremos un poco más de detalle más adelante. Estos leucotrienos tienen receptores a nivel de los bronquios, a nivel del músculo liso bronquial, del tejido bronquial. Entonces, lo que hacen estos fármacos de la familia Lucast, como Montelukast, es unirse a esos receptores, impidiendo que los leucotrienos tengan la oportunidad de hacerlo. Y con eso, entonces, se disminuye la respuesta. Me adelanto de que ahora, a través de la experiencia en su uso, más que para tratar el ataque asmático, se está utilizando estos fármacos de la familia Lucast como mecanismo de prevención de nuevos ataques, especialmente en niños. La vía de la ciclooxigenasa, ya hemos mencionado. La familia, la enorme familia de los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, donde tenemos cerca de 50 o más fármacos ahorita en todo el mundo, en todas las industrias farmacológicas, y que tienen como importante función inhibir a la ciclooxigenasa, con el objeto principal de cumplir las cuatro acciones que les atribuyen a los AINES. Tenemos las 4 A's aquí abajo: antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios y analgésicos. 4 efectos en general. Algunos AINE con más efectos antiinflamatorios, algunos sin efectos antiinflamatorios, como por ejemplo el paracetamol, que solo tiene capacidad para calmar el dolor y para bajar la fiebre. Mencionar que como estos AINE impiden la producción de prostaglandinas y tromboxanos a través del efecto antiagregante plaquetario, como se inhibe la producción de todas las prostaglandinas, además de los tromboxanos, se deja de producir esa que hemos mencionado hace un momento, las prostaglandinas de tipo E, que tienen capacidad citoprotectora, les repito. La capacidad citoprotectora significa que facilitan el engrosamiento del moco gástrico y la disminución de la producción de ácido clorhídrico. Por eso, uno de los efectos secundarios casi siempre presente por el uso de una buena parte de los AINE es la gastritis y úlcera péptica, por falta de producción de prostaglandina de tipo E. Hemos hablado del asma, esta es la parte clínica importante. El asma es una enfermedad alérgica de tipo inflamatorio debido a respuestas a diversos alergenos. Alergenos son sustancias que normalmente en la gente que no tiene predisposición al asma y a otros problemas alérgicos, y que en este grupo de gente sí tiene respuesta. En la gente normal no. Entonces pueden ser componentes del humo, del polvo, los ácaros de los animales, algunos alimentos, hasta el estrés a veces contribuye en los ataques de asma, donde fundamentalmente se desarrolla una potente inflamación a nivel de bronquios. Aquí vemos un bronquio normal, pero en los casos de un asmático que, por ejemplo, está ante la presencia de gatos y de las sustancias que tienen en su piel, se produce una potente respuesta inflamatoria con vasodilatación, por eso se hincha esta parte que podemos ver acá, vasodilatación, con aumento de la permeabilidad vascular, con el paso de líquido hacia el intersticio y en el caso del bronquio hacia la luz bronquial y además de eso moco, produciendo entonces dificultad respiratoria, produciendo una potente disnea que puede llegar incluso en algunos asmáticos hasta la misma muerte. Entonces los AINES son, vamos a escribir,
analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. Entonces, algunos ejemplos pondremos acá: la aspirina, AS, el paracetamol y muchos más. Muchos más. Las indicaciones de la aspirina se han reducido ahora, a pesar de que produce analgesia, baja la fiebre, disminuye la inflamación, se han reducido ahora a ser un fármaco muy utilizado como antiagregante plaquetario. De hecho, sepan ustedes de que una enorme cantidad de gente en todo el planeta está consumiendo en este momento 320 miligramos de aspirina para prevenir infarto de miocardio en quienes tienen tendencia a ello o para prevenir infarto de miocardio en quienes ya han tenido uno. Entonces, esa es la principal función de la aspirina ahora. Ya hemos indicado hace un momento que los efectos secundarios se deben a la inhibición de una PGE. Citoprotectora. Por eso, en la prevención o tratamiento de gastritis o úlcera péptica, en casos especiales, en los que no hay necesidad, en los que sí hay necesidad, de un efecto importante, se utiliza el misoprostol. El misoprostol es una PGE y se utiliza, como dije hace un momento, en casos especiales en los que se requiere un cuidado muy importante para inhibir la úlcera péptica. En casos no tan especiales, aunque no es parte del tema, se utilizan otros fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, protones como el omeprazol, no voy a escribir eso, o inhibidores de receptores, R mayúscula, receptores de histamina de tipo 2, como la ranitidina, la famotidina. El misoprostol, lo vuelve a escribir, es un análogo sintético de PGE. Y sus indicaciones o mal uso, vamos a poner acá. Para iniciar aborto provocado. Porque produce contracción del músculo liso uterino. Músculo liso uterino. Cabe señalar que uno de los nombres comerciales del misoprostol es el Cytotec, y cabe mencionar también de que muy rara vez se produce un aborto completo. Se inicia el trabajo de aborto por la contracción del músculo liso, pero en general quedan como abortos incompletos y que tienen que ser asistidos de emergencia muchas veces para que se les realice un legrado, una limpieza completa.
Los corticoides, el mecanismo de acción de los corticoides, ya lo hemos indicado con claridad, es la inhibición de la fosfolipasa A2. Pero también los corticoides, por eso son tan potentes, inhiben al gen de la COX, inhiben la expresión del gen de la ciclooxigenasa. Y al parecer también tiene un potente efecto de inhibir el reclutamiento leucocitario. Entre las acciones más importantes, lo que nos muestra entonces cómo a través de la inhibición de la fosfolipasa 2 se inhibe toda la gran familia de los eicosanoides, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, pero en forma redundante también se inhibe la expresión del gen de la ciclooxigenasa y el reclutamiento leucocitario, con lo que la respuesta inflamatoria disminuye de una forma muy potente, con sus efectos secundarios, que son al mismo tiempo los deseados, de disminución de la respuesta inmunológica. Entonces, es una espada de doble filo o una espada de un solo filo. Por un lado, buscamos que se disminuya la respuesta inmunológica para tratar una familia de problemas clínicos que se producen por un exceso de respuesta inmunológica, por una respuesta inmunológica innecesaria y dañina, pero al mismo tiempo la disminución de la respuesta inmunológica nos somete al riesgo de que una simple infección bacteriana tenga efectos graves y a veces incluso la misma muerte. Aquí abajo estoy registrando una otra serie importante de prostanoides que ahora están en el mercado, como el dinoprostone, aquí abajito, el dinoprostone, que se utiliza en vez de la oxitocina para el trabajo de parto. La oxitocina se utiliza de rutina para, en algunos casos, aumentar la fuerza de contracción del músculo lisouterino en el parto. Puede reemplazarse con el dinoprostone. El carboprost, en vez de la ergotamina se utiliza de rutina para que se forme de una forma más eficaz el bolo uterino. El bolo uterino, después de que ha salido la placenta, es la contracción del útero para cohibir la hemorragia. Entonces, en vez de la ergotamina, hay otro prostanoide que se llama carboprost, que puede utilizarse. En la hipertensión pulmonar se utiliza el treprostanil. El iloprost y el veraprost también en el mismo problema. Una prostaciclina para contrarrestar la agregación plaquetaria. Ok. Bien, entonces hasta ahí es la clase hoy día, muchachos. El día jueves es feriado, no tenemos actividad. El día viernes a las 2 de la tarde nos vemos nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.